Hermanas y hermanos, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios porque nuevamente me presento ante ustedes para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde nos toca meditar en el Salmo número 25. El título para este salmo lo estamos denominando La protección de Dios. En este salmo nos habla de que David se siente o se sentía muy angustiado, desesperado, se sentía solo, se sentía triste, pero también lo más importante, se sentía perseguido por sus enemigos. A través de este salmo, el rey David está buscando ayuda y acude a Dios, que es lo más importante para cada uno de nosotros. Pero nosotros, ¿cuántas veces en nuestras vidas diarias tenemos estos mismos problemas que tenía David? David estaba triste, como decíamos, pero también nosotros, habrá ocasiones en que nosotros estemos tristes, estemos acongojados, estemos preocupados, estemos, ¿por qué no decirlo?, que nuestros enemigos también nos persiguen. Muchas veces decimos, no tengo enemigos, pero también muchas veces tenemos enemigos que nos atacan y nos acechan por donde quiera que vamos. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos este tipo de circunstancias? ¿A quién acudimos? Muchas veces acudimos a unas terceras personas que quizás no nos vayan a resolver este tipo de problemas que tenemos. Pero del rey David, en este día, en esta meditación, él está invocando a nuestro Dios. Pero vamos a ver qué nos dice los primeros 3 versículos del capítulo 25 de los Salmos. La palabra de Dios dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Aquí hay algo bien importante que encontramos en este pasaje del rey David. El rey David le cantaba salmos a nuestro Dios, él lo tenía como una alabanza, como unos poemas a nuestro Dios, y en esa tarde está pidiendo ayuda. ¿Pero qué está pidiendo en este salmo a nuestro Dios? Como número 1 está pidiendo la dirección de Dios. Como número 2 está pidiendo el perdón de Dios, que eso es muy importante para cada uno de nosotros. Y como punto 3 tenemos que está pidiendo protección divina. Como decíamos anteriormente, muchas veces acudimos a otras personas, pero en este caso el rey David está pidiendo protección, perdón y dirección de Dios. En el versículo 3, el versículo 2 más bien dicho de este salmo, dice: Dios mío, en ti confío. ¿Pero qué es confiar en Dios? Nosotros efectivamente confiamos en Dios. Y busqué una definición de qué es confiar en Dios. Y confiar en Dios sencillamente es descansar en Él, recibir y aceptar sus propósitos en nuestra vida. Saber que solo Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Esa es la confianza que debemos tener en Dios y que siempre debemos de acudir a Él, porque Él es el único que puede resolver cada uno de nuestros problemas que tenemos día tras día. Tenemos claro que en la vida todo nos puede fallar. Tenemos claro que las personas a que acudimos para que resuelvan nuestros problemas nos pueden fallar, pero solo hay alguien que nunca nos va a fallar, y ese es nuestro Dios. Cuando estamos en angustia, creemos que Dios no nos escucha. Muchas veces oramos y pedimos la dirección de nuestro Dios, pedimos la protección de nuestro Dios, pedimos todo lo que necesitamos a nuestro Dios, pero muchas veces tarda la contestación en llegar a nuestras vidas. Pero Dios tiene sus planes y Dios tiene que contestar cuando sea su voluntad. El rey David puso su confianza en Dios cuando sus enemigos lo acechaban. Aún
sabiendo que muchas veces habrá fallado, él estaba convencido de que Dios es un Dios de amor y de perdón. Decía en su palabra: ten misericordia de mí y oye mi oración. Esto es algo que la mayoría de nosotros pedimos, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero no ponemos en práctica lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. No lo creemos muchas veces, y si lo creemos, no lo practicamos. David estaba desesperado porque todo cuanto lo rodeaba le habían fallado. Y si verdaderamente confesamos que Dios, Él tiene la respuesta para cada uno de nosotros, porque Él siempre está con nosotros a donde quiera que vamos. Debemos nosotros, hermanos y hermanas, debemos estar confiados en que Dios siempre estará con nosotros, siempre y cuando nosotros le sigamos sus caminos. En Mateo capítulo 28, versículo 20, dice así: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que Dios tiene con cada uno de nosotros, y que estamos seguros que si confiamos en Él, como dice su palabra aquí, como dice el rey David: Dios mío, en ti confío, Él nunca nos va a dejar. Aunque estemos en pruebas, en conflictos, Él siempre estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Pero siempre y cuando nosotros tengamos la luz de su palabra, la luz que Él nos ha enseñado, y que siempre la debemos de seguir, porque muchas veces nos desviamos de esa dirección que Dios nos está dando. Cuando tenemos confianza en Dios, cuando nosotros efectivamente confiamos en nuestro Dios, porque muchas veces decimos que confiamos en nuestro Dios, pero no lo hacemos, y si tenemos la confianza en nuestro Dios, Él dará solución a nuestros problemas. Si no tenemos trabajo, porque muchas veces el trabajo se escasea, Él nos los va a dar, porque confiamos en Él. Sabemos que Él siempre nos va a dirigir y siempre nos va a guiar por la senda de justicia que Él tiene para nosotros. Y si aún no hay alimento en tu mesa, hermana o hermano, Él suplirá esas necesidades, porque tenemos esa confianza que Dios nos da y que David está invocando en esta tarde, porque tenía problemas, y seguramente nosotros también tenemos esos problemas. Si hay enfermedad, Él mandará la solución y sanará a los enfermos. ¿Por qué? Porque debemos de confiar en que Dios es nuestro doctor celestial. Él cumple su promesa y nunca nos dejará. David era acechado por sus enemigos. Él se sentía perseguido muchas veces de sus enemigos, pero Dios lo protegía siempre, y Dios salía a su encuentro y lo libraba de todos los problemas que él tenía. Si tú, hermano o hermana, tienes enemigos o tenemos enemigos, pues Dios nos va a proteger siempre y cuando nosotros confiemos en Él, siempre y cuando nosotros sigamos su palabra, sigamos su escritura que Él nos ha dejado y que es realmente una bendición para cada creyente. David confiaba en este Dios. David tenía la seguridad, la plena seguridad, que Él iba a solucionar todos estos problemas que les echaban en este momento. Él decía: ciertamente ninguno en cuanto se esperan en ti serán confundidos. ¿Por qué? Porque Dios lo iluminaría. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Dios va a proteger al enemigo, y si se rebelan sin causa, Él va a darle solución a esos problemas. Aquí vemos que es muy importante tener esa confianza en nuestro Dios, porque Él va a traer la solución a nuestros conflictos, a nuestros problemas que tenemos día tras día. Y este pasaje del Salmos capítulo 25 nos enseña eso, que debemos de confiar en Dios. Nos enseña que siempre debemos tener presente a nuestro Dios y no acudir a otra persona, siempre y cuando nuestro Dios esté con nosotros a donde quiera que vayamos. Pero vamos a continuar con este salmo. En sus versículos del 4 y 5 nos dice:
Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. David aquí imploraba y le decía, enséñame, oh Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué camino seguir? Y David obedeció lo que Dios le estaba presentando. Pero todos sabemos que Dios nos da un camino, pero ese camino que Dios nos da es para que lo recorramos todo el tramo del camino, todo el tramo que Él nos da, de que estemos seguros de que Él va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces buscamos otro camino, otros caminos en los cuales no son la voluntad de Dios. David decía, enséñame tus sendas. Nosotros también debemos de decirle, enséñame el camino que quieres que yo siga y que siempre no me desvíe de ese camino que tú me estás presentando. Más adelante dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Encamíname en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La encontramos en la palabra de nuestro Dios. La verdad es la que tenemos en nuestras manos, pero muchas veces no la escudriñamos y no llevamos a cabo lo que Dios nos está enseñando, porque tú eres el Dios de mi salvación. David confiaba en ese Dios. David confiaba en que Él le iba a dar la salvación. Y nosotros, hermanos, hermanas, confiamos en nuestro Dios, que Él nos salvará. Creemos que Él murió en la cruz, derramó su sangre preciosa y resucitó de los muertos, y creemos que Él nos salvará. Y si es así, hermano o hermana, qué bendición tenemos, porque tendremos la vida eterna. Si nosotros confiamos en que Dios nos va a dar la salvación, pues debemos estar gozosos, porque tenemos este grande privilegio nosotros, los que creemos en nuestro Dios. Sigue diciendo en los versículos que tenemos en nuestro pasaje. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hablábamos del camino que le estamos pidiendo a nuestro Dios que nos muestre, pero aquí en este pasaje de Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice que Dios es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una gran promesa que tenemos los que creemos en nuestro Dios, que Él nos da, Él es el camino, Él es la verdad, y como consecuencia tenemos la vida. Dice, tú eres el Dios de mi salvación. Que si confiamos en que Él es el Dios de nuestra salvación, que Él nos va a salvar, porque creemos en Él y creemos que Él murió en la cruz, estamos seguros que seremos salvos por Él. En 2 Samuel capítulo 22, versículo 2, nos habla que Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. En este pasaje encontramos o reafirmamos, más bien dicho, que Dios es nuestra fortaleza, es nuestro libertador, es nuestro escudo y es nuestra salvación. Qué gran bendición tenemos nosotros, hermanas y hermanos, de que Dios nos da todo esto, pero siempre y cuando sigamos su camino que David está implorando, que le enseñe esos caminos. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, pedirle a nuestro Dios que Él nos muestre el camino que tenemos que seguir y no desviarnos de ese camino, sino al contrario, seguirlo como Él nos ha pedido. De los versículos 6 al 15, David reconoce su pecado, reconoce que él es pecador, porque sabemos que David ha cometido grandes pecados. Más adelante dice, no te acuerdes de mí, de mis pecados de mi juventud. Versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes.
¿Y por qué no quiere David que se acuerden? Porque fueron grandes pecados los que tuvo David. David, para mencionar algunos de ellos, David tuvo como mujer a Betsabé, que le quitó la mujer a Urías y lo mandó a matar para quedarse con Betsabé. Ese es un grande pecado en el cual David cometió y que no fue agradable a los ojos de nuestro Dios. Y así como ese, hay muchos pecados que David cometió, y él lo reconoce en este pasaje, y dice: de mis pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. La misericordia de Jehová es grande. Y David tenía esa confianza que por la misericordia de nuestro Dios, él iba a ser salvado, iba a ser perdonado de todos sus pecados. Ya decíamos que David pide la dirección, también pide perdón y pide la protección de nuestro Dios. Es muy importante todo lo que aprendemos de este salmo, y pues damos gracias a Dios porque nos muestra esto hoy en día para cada uno de nosotros. Vamos a continuar con nuestro pasaje. En estos versículos, David pide perdón y reconoce su pecado. Se humilla ante Dios. Él reconoce que él es pecador y que él lo salvará de los pecados. Ahora, todos nosotros somos pecadores y debemos reconocer que Dios es nuestra salvación. Si confiamos en Él, si creemos en Él, si tenemos su palabra, vamos a ser redimidos y salvados a través de su sangre preciosa. Pero continuamos con los versículos 16 al 22, y allí nos muestra el tercer punto, que David pide liberación en esta tarde. David está pidiendo misericordia, él está triste y afligido y pide la dirección y protección a su vida. En el versículo 16 nos dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Qué difícil es a veces estar solo. Qué difícil es estar triste, acongojado, más en esos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos y hermanas. Es un problema que Dios nos tiene que proteger. Sabemos y creemos en Él y debemos de confiar en que Él nos cuidará. Muchas veces quizás nos hemos sentido como David, afligidos por esta pandemia tan fuerte que estamos viviendo hoy en día. Este salmo fue escrito hace muchos años, pero ahora se aplica a nuestras vidas de hoy en día. Seguramente hemos estado tristes, hemos tenido congojas, seguramente hemos tenido aflicción, hermanos y hermanas, igual que David, pero tenemos un Dios que nos protege y un Dios que nos cuida. Y por eso, como el rey David pide protección, nosotros también debemos de pedir protección. El rey David pide liberación de sus enemigos. Estoy afligido, dice su palabra. Estoy angustiado y con odio violento me aborrecen. Me he puesto a pensar que cuando David estaba pidiéndole a Dios la protección, él era perseguido de todos sus enemigos y había mucho odio hacia él, quizás por todo lo que ha cometido, pero también porque quizás él era el rey y querían ser todos igual como él, y por eso le tenían odio. Pero nosotros, o usted, hermano, ha tenido odio para alguna persona, llámese un familiar, llámese un vecino, y por qué no decirlo dentro de nuestra misma iglesia, hermanos. El odio se puede clasificar de dos maneras. El odio externo es el que nos tienen los
que no conocemos quizás, pero que nos tienen odio hacia nosotros, pero muchas veces ni siquiera nos enteramos, porque no sabemos que hay odio y enemigo externo. Pero aquí lo que quiero que veamos, hermanos y hermanas, el odio interno que nosotros tenemos. Este odio que nosotros tenemos muchas veces hacia los demás, aquí nos dice que debemos de quitarlo. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios vivo y verdadero, y Él es el que nos debe de animar a no tener odio ni rencor hacia ninguna persona. El odio interno es el pecado que más nos afecta a nuestras vidas y que a Dios no le agrada. Por eso, hermanas y hermanos, si este odio que le tenían a David, y si nos tienen a nosotros odio, que Dios les perdone. Pero lo más importante para cada uno de nosotros es que si nosotros tenemos un odio interno hacia los demás, que lo quitemos, porque así lo pide su palabra. Dice más adelante: guarda mi alma y líbrame, no sea avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guardan, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas las angustias. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Aquí aprendemos, hermanos, aprendemos algo muy importante. Si andamos en Cristo, nuestra alma está segura para la vida eterna. Si seguimos a Cristo, si seguimos su palabra, si seguimos sus mandatos, tendremos la vida eterna, y sobre todo que sigamos su camino como Él nos lo está pidiendo. Si andamos con Jehová, nunca seremos avergonzados, porque Él estará con nosotros siempre. En Isaías capítulo 41, versículo 10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso no debemos temer, hermanos, hermanas, porque Dios está con nosotros. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos, los que creemos en nuestro Dios, y estamos seguros que Él nunca nos va a dejar, que nunca va a estar fuera de nosotros, sino al contrario, Él va a estar delante de nosotros y nos va a guiar en el camino que nos está marcando. Josué 1:9 también nos reafirma y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la grande promesa que tenemos, hermanos. Dios estará con nosotros, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la pandemia, aún en medio de los problemas que tengamos en casa, en el trabajo, en donde estemos siempre. Existen los problemas, pero Dios estará con nosotros. Dice más adelante en Mateo 28, versículo 20, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la grande ventaja, la grande promesa que tenemos, que Dios estará con nosotros hasta que este mundo termine. O cuando Dios nos llame a su presencia, a cada uno de nosotros, hasta entonces Él estará con nosotros. Y si confiamos en Él, y si seguimos su camino, y si escudriñamos sus escrituras, estaremos con Él en la vida eterna. Y qué hermoso va a ser cuando nosotros estemos con Él, donde no habrá llanto, ni habrá dolor, ni habrá nada, porque todo será glorificando a nuestro Dios. El rey David confió en Dios y le pide dirección, y Dios se la concedió. Le pidió perdón y protección, y Dios también se lo concedió. Cuando usted, hermana o hermano, le pida protección, le pida dirección, Dios nos los va a conceder, porque creemos en su palabra y creemos en este Dios vivo y verdadero que tenemos. Dios hace grandes maravillas en nuestras vidas, pero siempre y cuando nosotros sigamos la verdad de su palabra. Sigamos como dice David: Dios mío, yo confío
en ti. No sea yo avergonzado. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Que esta sea nuestra oración, hermanos, hermanas, siempre. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, y que confiemos en Él y estamos seguros que Él nos va a proteger de todo lo malo que podamos tener como en esta vida como seres humanos. Dios nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a dar la vida eterna. Damos gracias a Dios por esta meditación, aunque breve, pero consideramos que trae bendición a nuestras vidas. Y por eso vamos a dar gracias a nuestro Dios por esta meditación que Dios trae en esta tarde para cada uno de nosotros. Inclinemos nuestras cabezas. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos por tu palabra que nos has enseñado en esta tarde, Señor. Y enséñanos a confiar en ti, Señor, porque eso es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Enséñanos tu camino, Señor. Enséñanos tu verdad. Y que no nos salgamos de lo que tú nos marcas, Señor, porque tenemos esta gran bendición que tú nos das como cristianos que somos y como creyentes en ti, Señor. Gracias porque veniste a morir por nosotros en la cruz, derramaste tu sangre preciosa, Señor, para que nosotros fuéramos salvos. Te damos gracias por esa salvación que tú nos das a cada uno de nosotros. Y lo único que pides, Señor, es que confiemos en ti y que sigamos tu camino. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, y que sea bendición en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Siempre seré.